Mercado, buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo le va? Le quiero hacer una consulta sobre la gira internacional que realizó el presidente Alberto Fernández y que usted acompañó. ¿No le parece que fueron desmedidos los elogios del presidente Fernández tanto a Putin como a Xi Jinping? Dos líderes que además son violadores seriales de derechos humanos. Y respecto a los elogios desmedidos sobre Putin y Xi Jinping, no recuerdo, a pesar de haber acompañado al presidente en la gira, cuáles fueron esos elogios. ¿Usted me los puede recordar? Sí, dijo que tenía un placer excepcional. El caso de Xi Jinping es un elogio específico al Partido Comunista. No solo él, también el embajador, pero bueno, el embajador no es cuestión en este momento, sí es la del presidente, que ha tenido, digamos, desde mi punto de vista, han sido elogios innecesarios y desde algún punto de vista hasta descontextualizados. Sí, bueno, en los dos casos, tampoco con su respuesta encuentro cuál fue el elogio, digamos. Me parece que si se encontró con el presidente y le pareció muy agradable encontrarse con el presidente Putin, es parte de la diplomacia, también eso. Y en el caso del Partido Comunista, si yo no recuerdo mal, también el presidente Macri en su momento hizo una ofrenda a Mao y visitó la sede del Partido Comunista, que es en realidad lo que uno hace cuando llega a otros países. Dicho esto, sí fue muy importante para el presidente y para todos nosotros y para la Argentina, tanto la visita a Rusia como la visita a China. Estamos en un mundo multilateral, así lo entienden todos, lo entiende incluso el gobierno de los Estados Unidos, lo entiende la directora del Fondo Monetario Internacional, que acaba de reunirse con Stiglitz y decir que este es el mundo multilateral al cual tenemos que apostar. Las relaciones diplomáticas en este mundo están basadas en esta nueva mirada sobre el mundo multilateral y sin excluir a nadie de las conversaciones internacionales y de la búsqueda de una economía global que sea un poco más equitativa y que sea un poco más justa. Entonces, me parece que es hora ya de que desde algunos medios dejemos de agitar fantasmas como si estuviéramos viviendo todavía a finales de los años 60 y fuéramos parte de la Guerra Fría, cuando en realidad estamos hablando de la globalización y estamos hablando de un mundo que cada vez más busca interrelaciones para que todos los ciudadanos y las ciudadanas puedan disfrutar de un mundo un poco más justo y un poco más equitativo. Gracias, Silvia, por su pregunta. Buen día, Brian, ¿cómo estás? ¿Qué tal, ministra? Buen día, bienvenida. Gracias. Ministra, quiero profundizar un poquito en cuanto a lo que le preguntaba la colega recién, Silvia Mercado, los gestos que tuvo el presidente en su gira, porque yo recordaba que el 10 de diciembre, en el acto que presidía el presidente el último año, él se jactaba de lo que tenía que ver que desde el gobierno de Néstor Kirchner a la fecha el país había trabajado mucho en lo que tiene que ver con materia de derechos humanos, que en los últimos tiempos eso logró, por ejemplo, que la Argentina pueda estar a cargo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, otro hito importante. Entonces, más todo el contraste que tiene la Argentina en materia de derechos humanos, ¿cómo logra, valga la redundancia, contrastar todo eso con ofrecerle, por ejemplo, este reconocimiento a Mao? Esto, a raíz de su respuesta recién, preguntarle si es porque la Argentina va variando su postura de acuerdo a los intereses comerciales en materia de derechos humanos, si es por, como usted dijo, porque Macri lo hizo, nosotros lo hacemos también. ¿Cómo es el contraste en ese sentido? Y también a caballo de lo que usted decía recién en su respuesta de la década de los 60 y los 70, si a raíz de esos gestos que estuvo con el comunismo, con Rusia, con Xi Jinping, si se está poniendo en la mesa la posibilidad de revisar, por ejemplo, el sistema político de la Argentina. Gracias. No sé qué contestarle, me desconcierta, la verdad, digamos. Sinceramente, usted me está preguntando si la Argentina se va a volver comunista porque el presidente viajó a China y vamos a dejar de ser demócratas porque el presidente viajó a China. A ver, de verdad, o sea, sinceramente siento que están dando un debate de los años 60, digo. Mao es un líder histórico de China y cualquier presidente que llega a China hace un reconocimiento a Mao porque es el líder histórico de China y es un líder que ha sido revisado y revisitado por la literatura, por la ciencia política durante todos estos años y que no forma parte de la discusión internacional de los países, si se hace o no se hace un reconocimiento a un líder internacional cuando uno llega a ese país. Si
Realmente me parece tan desmesurada la pregunta, se lo digo con muchísimo respeto, digamos, pero la verdad es que el mundo es un mundo multilateral, no existe, la ruta de la seda, por ejemplo, Chile, que es uno de los países con más relaciones con los Estados Unidos de toda Latinoamérica, tiene las mismas relaciones con China que tenemos nosotros y tiene tal vez mucha más cantidad de inversiones. Y lo mismo así, con la mayoría, nos fuimos nosotros de Rusia y llegó Macron. O sea, la mayoría de los países de Latinoamérica, de Europa, están conversando permanentemente, tanto con Rusia como con China. Pensar que Rusia y China son una Rusia y China detrás de la cortina de hierro, realmente es atrasar 40 años en la lectura de la política internacional y es haberse quedado en un mundo donde, pasaron un montón de cosas. Cayó el muro de Berlín, existe el multiculturalismo, cambiaron los procesos políticos tanto en Rusia como en China, cambiaron los procesos políticos también en los Estados Unidos y hay una mirada diferente durante los últimos años sobre todo lo que ha sucedido. Yo formo parte de una generación que creció leyendo la literatura que dividía al mundo en dos y que dividía al mundo de detrás de la cortina de hierro, pero incorporó novedades y yo me imagino que todos deberíamos incorporar novedades y saber que desde hace 30 años a esta parte el mundo se maneja de otra manera, las relaciones globales se manejan de otra manera, las relaciones económicas se manejan de otra manera y que hoy hay un mundo en el cual hay fuerzas económicas y políticas muy fuertes, tanto en China, económicas, que tal vez, si no es la primera, es la segunda potencia mundial económicamente, con la cual negocian y se visitan y dialogan todos los países de la Tierra, forma parte del G20, forma parte del Fondo Monetario Internacional. La idea de que Rusia o China son algo diferente al resto de los países es realmente una visión que en algunos casos a mí me lleva a la adolescencia y espero que podamos realmente conversar sobre este tema y entender que en algunos casos, en algunos medios, en algunos periodistas, están mirando un mundo que ya no existe y que sería saludable para los ciudadanos y las ciudadanas que se informan a través de esos medios, tener la información correcta sobre cómo es el mundo en este momento. Muchas gracias por su pregunta. Cecilia Davana de La Nación. Hola Cecilia, buen día. ¿Qué tal? Buen día, portavoz. Mi pregunta sigue un poco la línea planteada por mi colega Silvia Mercado y tiene que ver con los dichos del presidente en Rusia y lo que se conoció en las últimas horas respecto de la posición del Departamento de Estado de funcionarios estadounidenses que dejaron conocer el desagrado y la incomodidad por los dichos del presidente. Esa es una de las preguntas, si va a haber algún tipo... ¿Qué funcionario dijo eso? Es en off, pero es ¿Perdón? una información. Es en off, Ajá. pero es una información de un alto funcionario del Departamento que desconocemos. de Estado. Claro. Es parte del ejercicio periodístico. No, parte del ejercicio periodístico es que los off dan información y que hay que chequearlo con otras dos fuerzas independientes para saber si esto es verdad o no. Está confirmado, por eso está publicado. Que una fuente periodística dé una opinión y que sea tomada como la opinión del Departamento de Estado es toda una novedad en el ejercicio del periodismo. Está confirmado, por eso está publicado, portavoz. Por eso le estoy haciendo Sí, la pregunta. confirmado con dos fuentes independientes, me imagino. Está confirmado la información. Ujú. Por eso le pregunto si de parte del gobierno va a haber algún Mire, tipo Cecilia, de yo le quiero respuesta. decir con el mayor de los respetos y con muchos años de ejercicio periodístico que esta novedad argentina de que una opinión de una persona que no se identifica sea tomada como la opinión del Departamento de Estado de los Estados Unidos y que esto sea la tapa de un diario es toda una novedad para el ejercicio del periodismo. La verdad es que generalmente cuando el Departamento de Estado de los Estados Unidos tiene que decir algo con respecto a un país, nos enteramos todos. Y hay algún funcionario del Departamento de Estado que con nombre y apellido hace conocer su opinión. Hasta el momento, la verdad es que lo que estamos viendo es una cantidad de gente que escribe en los medios argentinos en base a lo que le dijeron supuestas fuentes del Departamento de Estado, supuestas fuentes de otros países y que no tenemos, la verdad, ninguna... El gobierno argentino no recibió ninguna comunicación, pero tampoco leyó a ningún medio argentino ni de los Estados Unidos citando a alguien con nombre y apellido que hable de verdad en nombre del Departamento de Estado diciendo esto. Entonces, pedimos un poco más de rigurosidad cuando decimos el Departamento de Estado, digo, si tiene que hablar la Cancillería argentina, habla el canciller argentino o alguno de sus funcionarios. Esperamos lo mismo y cuando esto suceda vamos a responder sobre esas posiciones. Mientras tanto, lo que estamos llevando adelante es una política exterior multilateral, que es lo que creemos que la mayoría del mundo está llevando adelante en este momento. Y escucho la segunda parte de su pregunta. Perdón, pasado el juicio del rigor periodístico y demás, la pregunta es...
¿El gobierno argentino va a emitir alguna respuesta respecto de lo que sucedió, de los dichos del presidente en Rusia respecto de Estados Unidos, teniendo en cuenta el momento crítico que se vive en las negociaciones con el FMI? ¿Cómo ven? ¿De verdad? O sea, la pregunta es si el gobierno argentino va a responder lo que dijo el presidente argentino. No entiendo la pregunta. Bueno, hubo una situación puntual que se conocieron los dichos del presidente respecto de querer cortar la dependencia con Estados Unidos y el Fondo Monetario. Sí. Eso generó malestar. ¿Sobre eso no va a haber algún gesto con el gobierno de Vuelvo a Estados responderle, Unidos? Cecilia. El presidente argentino expresó su posición en Rusia, expresó su posición en China, es la posición histórica de la Argentina, si se quiere, y es la posición histórica de este presidente con respecto a llevar adelante relaciones multilaterales. Por supuesto, tenemos un préstamo de una deuda de 44.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, donde los Estados Unidos tienen una posición privilegiada, y esto significa una situación de dependencia muy fuerte con respecto a la Argentina. La Argentina busca no tener esa situación de dependencia tan fuerte con el Fondo Monetario Internacional y con los Estados Unidos, por eso lleva adelante una política multilateral. Esto es lo que dijo el presidente de la Nación y no hemos escuchado desde entonces hasta ahora ninguna posición oficial del gobierno de los Estados Unidos que nos diga que algo de eso ha causado algún tipo de malestar. Solo tenemos diferentes opiniones de gente no identificada en algunos medios de la Argentina. La verdad es que no vamos a responder rumores, mucho menos cuando esos rumores quieren dar cuenta de algo tan importante como puede ser la posición del Departamento de Estado de Estados Unidos. El Departamento de Estado de Estados Unidos, cuando tiene que expresarse, se expresa. No se preocupen que nos vamos a enterar seguramente si tiene algo que decir. Muchas gracias, Cecilia. La segunda pregunta, ¿el ministro Guzmán va a ir al Congreso a explicar los términos del acuerdo? Eso es lo que estaba conversando el presidente de la Cámara de Diputados y en el momento en el que esté el acuerdo lo vamos a saber. Muchas gracias.